¿Qué secretos guardaron los cuerpos de los más grandes ídolos del cine de oro mexicano? ¿Fueron simples muertes naturales o había algo más detrás de los reflectores, del maquillaje y los aplausos? Autopsias que nunca se mostraron, informes forenses incompletos, heridas imposibles de explicar y cadáveres que parecían contar una historia muy distinta a la versión oficial. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no salió en las revistas ni en los noticieros, y aún hoy permanece enterrado entre páginas olvidadas y voces silenciadas. Desde fracturas ocultas hasta sustancias no identificadas, pasando por mutilaciones sospechosas y desapariciones de evidencias, estos cuerpos hablaron, pero no todos quisieron escucharlos. ¿Y tú? ¿Estás listo para conocer lo que los forenses sí vieron, pero nadie se atrevió a revelar? Pedro Infante, el cuerpo que México lloró, realmente era el suyo. Cuando el 15 de abril de 1957 se anunció que Pedro Infante había muerto en un accidente aéreo, no fue solo una noticia, fue una herida nacional. Las radios se detuvieron, los mercados callaron, las calles se llenaron de murmullos, lágrimas y negación. El ídolo del pueblo, el charro inmortal, el mecánico que se convirtió en leyenda, había caído del cielo. Según los reportes oficiales, el avión se desplomó en Mérida, Yucatán. El impacto fue brutal. El fuego hizo lo suyo, los restos quedaron irreconocibles, pero no todo encajaba. Dijeron que el cuerpo de Pedro estaba tan calcinado que no podía ser identificado, salvo por un anillo con su nombre. Pero ahí empezó lo turbio. Testigos cercanos, mecánicos del hangar, empleados del aeropuerto, incluso reporteros de la época, aseguraron que ese anillo jamás estuvo en su dedo, sino guardado dentro de su ropa. Otros fueron aún más lejos. Dijeron que ese día Pedro no llevaba ningún anillo puesto. La identificación del cuerpo dependía únicamente de ese objeto. No hubo huellas, no hubo análisis forense público, no hubo ADN, ni siquiera una fotografía oficial del cadáver. Y lo más inquietante, el cuerpo fue cremado en un tiempo récord, sin avisar a la familia completa, sin esperar confirmación oficial, sin autopsia completa. Un médico forense retirado, que trabajó de forma indirecta en aquel caso, confesó años más tarde, nunca autorizaron un análisis forense completo. Nos entregaron fragmentos y nos pidieron cerrar el caso lo antes posible. Había prisa, demasiada prisa. Los restos incluían huesos quemados, restos de tela irreconocible y supuestamente, una placa dental. Pero no había nada científicamente concluyente que demostrara que ese era Pedro Infante. Y luego vino el dato más espeluznante. Durante una revisión de los fragmentos óseos, uno de los médicos encontró evidencia de una fractura antigua en una zona donde Pedro jamás había sufrido lesión alguna, según su historial médico y físico verificado por sus múltiples rodajes. Entonces, ¿de quién era ese cuerpo? Las teorías no tardaron en explotar, que Pedro fingió su muerte para escapar del acoso de la fama, que fue silenciado por razones políticas o personales, que simplemente usaron otro cuerpo, y el verdadero Pedro desapareció. Años después, cientos aseguraban haberlo visto vivo, en el norte, en Centroamérica, en ferias, cantinas e incluso en un rancho. Ninguna de esas apariciones fue confirmada, pero tampoco desmentida con pruebas irrefutables. Lo único cierto es que la autopsia no respondió preguntas, las multiplicó, y hasta hoy la duda se mantiene intacta como el mito mismo. ¿Era realmente Pedro Infante el hombre que fue enterrado, o fue otro quien ocupó su lugar en la tumba más vigilada del espectáculo mexicano? Jorge Negrete, ¿murió por cirrosis o lo estaban envenenando? Era el símbolo del México orgulloso, sombrero bien puesto, voz que retumbaba en los teatros, presencia imponente. Jorge Negrete no solo era actor y cantante, era un emblema nacional. Así que cuando falleció el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años, nadie se lo creyó del todo. Era joven, fuerte, disciplinado. ¿Cómo podía morir tan pronto? El parte médico fue claro, cirrosis hepática, pero quienes lo conocieron sabían que algo no cuadraba. Jorge no era un bebedor empedernido, tenía formación militar, hacía ejercicio, se alimentaba bien, cuidaba su cuerpo como un templo. Entonces, ¿por qué un diagnóstico tan extremo? La autopsia reveló un hígado deteriorado, sí, pero los médicos forenses notaron algo raro. El nivel de daño no correspondía con una progresión natural. Era como si su cuerpo hubiese sido atacado por dentro demasiado rápido. Y luego vino el hallazgo que congeló la sala de análisis, una sustancia no identificada en su sistema digestivo. Nadie supo qué era, no estaba en los reportes oficiales, y los médicos del Hospital Cedar Sinai, donde murió, jamás volvieron a hablar del tema públicamente. Uno de ellos, ya jubilado, soltó años después en una entrevista apagada: lo que vimos en ese análisis no era normal, había un compuesto extraño, algo que no debió estar ahí, nunca nos dejaron ponerlo en el informe final.
Además, su corazón mostraba inflamación inusual, úlceras gástricas recientes, señales de colapso sistémico, y todo eso, en un hombre sin historial de enfermedades crónicas severas. Todo ocurrió demasiado rápido. Lo peor, el cuerpo fue embalsamado de inmediato, antes de que se permitiera cualquier revisión externa. Se prohibió una segunda autopsia. Caso cerrado. Pero el silencio no duró mucho. Con el tiempo, amigos cercanos comenzaron a hablar. Jorge, decían, estaba metido en luchas sindicales, discusiones por dinero, tensiones con figuras de poder en la industria. Tenía enemigos, muchos, y no eran enemigos cualquiera. ¿Fue todo una coincidencia, o alguien lo fue debilitando poco a poco desde adentro, sin que él lo supiera? Lo cierto es que su cuerpo, según palabras de un médico, parecía el de un hombre destruido por dentro, no por el tiempo, sino por algo más, algo que no se quiso mencionar, algo que no debía saberse, y así murió el charro cantor. Pero la pregunta quedó en el aire como una última nota sin resolver. ¿Murió por enfermedad, o lo hicieron morir en el momento justo? Miroslava Stern, la actriz que se durmió, con un secreto en la mano. Miroslava era distinta. No tenía la rudeza de María Félix ni la picardía de Silvia Pinal. Su belleza era melancólica. Su presencia en pantalla siempre dejaba algo suspendido, como si ocultara una tristeza imposible de borrar. Y quizá no era solo actuación. El 9 de marzo de 1955, la noticia recorrió México como un escalofrío. Miroslava había sido encontrada muerta en su departamento, en circunstancias que pronto se volvieron una maraña de rumores, silencios y misterios sin resolver. Versión oficial: suicidio por barbitúricos. Pero el informe médico dejó demasiados cabos sueltos. Y la escena era más inquietante que trágica. Cuando los forenses ingresaron al lugar, se encontraron con algo insólito. Miroslava sostenía una fotografía arrugada en la mano. ¿De quién era esa imagen? Se dijo que era del torero Luis Miguel Dominguín, con quien supuestamente tuvo un amor imposible. Otros afirmaron que se trataba de un político mexicano. La verdad, la imagen jamás fue mostrada al público. Ni siquiera figura en los reportes policiales. Eso no fue todo. Junto al cuerpo hallaron 3 cartas de despedida. Una de ellas estaba escrita en checo, su lengua natal, pero aquí el detalle que hizo saltar las alarmas. La carta tenía fecha de varios días antes al supuesto suicidio. ¿Escribió su despedida días antes y simplemente esperó el momento, o alguien más la colocó allí? Los análisis forenses también dejaron más preguntas que respuestas. Sí, había rastros de barbitúricos en su estómago, pero no se realizó un estudio toxicológico completo, ni se determinó qué otras sustancias estaban presentes. Una enfermera que estuvo cerca del cuerpo en el traslado lo dijo años más tarde. Parecía dormida, sí, pero su cuerpo tenía tensión, como si se hubiera resistido, como si la hubieran obligado. La tensión muscular era incompatible con una muerte pasiva. Además, se encontraron marcas en las muñecas, sutiles pero reales. Y lo más inexplicable, su diario personal desapareció para siempre. Ese mismo diario que, según sus amigos cercanos, estaba lleno de reflexiones, poemas y notas de encuentros privados con personalidades influyentes de la época. Jamás volvió a verse, ni en subastas, ni en inventarios familiares, ni en registros judiciales. Como si alguien se hubiera encargado de borrar las partes más comprometedoras de su historia. Y el cuerpo fue incinerado antes de que toda su familia llegara a despedirse, sin revisión exhaustiva, sin permitir un segundo análisis, con prisa, con silencio. Y mientras la prensa hablaba de un suicidio romántico, de un corazón roto, de una vida que ya no quería continuar, los detalles seguían acumulándose como piezas que no encajaban en la versión oficial. ¿Realmente fue un suicidio, o fue una escena cuidadosamente preparada para cerrar un capítulo que ya incomodaba a más de uno? Miroslava se fue con una fotografía en la mano y muchas preguntas sin respuesta. Y aunque la autopsia cerró el caso, su mirada congelada parecía contar otra historia. Una que jamás pudo decir en voz alta: murió por amor, o alguien escribió el guión final en su lugar. Blanca Estela Pavón, la estrella que cayó del cielo, con heridas imposibles de explicar. La pantalla se iluminaba cuando aparecía ella. Dulce, decidida, elegante. Blanca Estela Pavón no era solo la compañera perfecta de Pedro Infante, era el reflejo de una nueva generación de mujeres fuertes, sensibles y con voz propia. Con tan solo 23 años, ya era la novia de América. Su carrera apenas despegaba, y el público la amaba con devoción. Pero el 26 de septiembre de 1949, la noticia de su muerte sacudió a todo México. El avión en el que viajaba desde Oaxaca a Ciudad de México se estrelló en el Pico del Fraile, Puebla. Versión oficial: accidente aéreo por mal clima. Caso cerrado. ¿O no? Los restos del avión fueron encontrados entre los escombros, con los cuerpos de los pasajeros reducidos a cenizas casi irreconocibles. Pero hubo algo que desconcertó a los forenses. El torso de Blanca Estela estaba casi intacto, sin signos de carbonización como los demás.
como si su cuerpo hubiese sido protegido o colocado en condiciones diferentes. Y eso no fue lo más extraño. Una fractura en el cráneo llamó la atención. No era compatible con el ángulo del impacto ni con la posición en la que fue hallado su cuerpo. Era una herida contundente, perpendicular, como si hubiera recibido un golpe antes del accidente. El informe también describe una herida punzante en la parte baja del vientre, que jamás se explicó oficialmente. No estaba relacionada con la caída, no con el fuego, y mucho menos con una causa accidental. Un documento filtrado décadas más tarde reveló que el forense encargado había solicitado realizar un informe más detallado, pero fue presionado para cerrar el caso con rapidez. Fue muerte por impacto y quemaduras, decía el informe final. Nada más, nada menos, pero testimonios posteriores pusieron aún más dudas sobre la mesa. Una sobrecargo retirada comentó en los años 70. Ese vuelo no iba lleno. Muchas personas cancelaron a última hora, y un militar subió en el último minuto. Nadie supo quién era. Después surgieron más detalles inquietantes. Nadie inspeccionó el motor como correspondía. El reporte oficial nunca mencionó el peso del equipaje, ni la lista final de pasajeros. Y lo más perturbador, la agenda personal de Blanca Estela desapareció del lugar del accidente. Sus pertenencias nunca fueron recuperadas del todo. ¿Coincidencia? ¿O alguien necesitaba silenciarla? Algunas teorías apuntan a que Blanca había rechazado una propuesta indecente de alguien poderoso. Otras aseguran que estaba por firmar contrato con una compañía extranjera, lo que incomodaba a ciertos nombres con mucha influencia en el cine mexicano. Y lo más espeluznante, hubo quienes afirmaron que su cuerpo fue movido antes de que llegaran los rescatistas. Como si alguien hubiese llegado antes, para asegurarse de que lo que había que ocultar se ocultara para siempre. El accidente fue trágico, pero las heridas no cuadraban con el accidente. Las piezas no encajaban, y la versión oficial parecía escrita con prisa. Blanca Estela Pavón cayó del cielo como un ángel, pero su cuerpo, lejos de hablar de un destino cruel, gritaba una historia más oscura. ¿Fue realmente un accidente, o alguien la quiso borrar antes de que brillara demasiado? Pedro Armendáriz, el ídolo que murió irradiado desde adentro. Si el rostro de Pedro Armendáriz hablara, diría muchas más cosas que los guiones que alguna vez interpretó. Era el hombre perfecto del cine mexicano, galán con mirada profunda, voz de autoridad y un cuerpo que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Actuó junto a María Félix, Dolores del Río y Miroslava Stern. Fue Emiliano Zapata, fue revolucionario, fue caballero y también villano. En Hollywood, filmó con John Ford y hasta trabajó bajo la mirada de Alfred Hitchcock. Era el mexicano que había conquistado la meca del cine sin perder su esencia, pero al final, el aplauso se convirtió en silencio, un silencio lleno de secretos nucleares. En 1963, Pedro Armendáriz recibió una noticia devastadora: cáncer terminal. Pocos meses después, se quitó la vida de un disparo al corazón en un hospital de Los Ángeles. Tenía apenas 51 años. La versión oficial fue sencilla: enfermedad avanzada, sufrimiento insoportable, decisión personal. Pero cuando el cuerpo fue examinado, lo que encontraron dejó helados a los médicos forenses. Altísimos niveles de radiación acumulados en tejidos blandos, huesos y ganglios linfáticos. No era una radiación ambiental, tampoco una provocada por tratamientos médicos. Era el tipo de radiación que se absorbe lentamente, por exposición directa y constante. ¿Dónde había estado Pedro para absorber semejante veneno invisible? La respuesta estaba en una película que pocos recuerdan: El Conquistador de Mongolia, rodada en Utah, en una zona donde el gobierno de Esputunuus había realizado pruebas nucleares apenas años antes. Sí, lo sabían, y aún así, filmaron. La arena estaba contaminada, el aire, cargado, y el equipo de rodaje vulnerable. Más de 90 personas que trabajaron en esa película desarrollaron cáncer, entre ellos el mismísimo John Wayne y la actriz Susan Hayward. Pedro fue otra víctima, pero nunca lo dijo en voz alta. Un amigo cercano confesó años después: no quería que lo vieran pudriéndose en una cama, quiso morir de pie, con dignidad, pero también con rabia. Lo más estremecedor no fue solo el diagnóstico, fue lo que su cuerpo gritaba desde dentro: tejidos dañados como si hubiera estado expuesto a una guerra silenciosa, huesos debilitados por una radiación que lo carcomía sin que nadie lo notara. Los informes filtrados confirmaron lo imposible de negar: Pedro no solo tenía cáncer, Pedro estaba irradiado, desde adentro, como si su muerte hubiera empezado años antes en silencio. Y lo más perturbador, según una enfermera que lo atendió en sus últimos días, sus últimas palabras fueron: me envenenaron por dinero. ¿Fue víctima del descuido? ¿O alguien sabía exactamente lo que hacían cuando eligieron ese desierto como locación de rodaje? Pedro Armendáriz, el hombre que encarnó la fuerza de México, murió envenenado por algo que jamás debió haber tocado. ¿Fue una simple tragedia del destino, o una condena silenciada por intereses más grandes que cualquier estrella de cine? Andrés Soler, el gigante que murió sin voz, y con el pecho lleno de silencios. Cuando Andrés Soler aparecía en pantalla,
El respeto se sentía en el aire. Era el padre, el juez, el cura, el consejero. Una figura imponente, no por su físico, sino por esa voz grave y profunda que podía detener cualquier escena con solo una palabra. Fue parte de la mítica dinastía Soler, junto a sus hermanos Domingo, Julián y Fernando. Más de 200 películas lo convirtieron en el alma del cine de oro mexicano. Pero detrás de esa trayectoria impecable, había un secreto que ni él pudo callar. El 26 de julio de 1969, a los 67 años, Andrés falleció de un infarto, según la versión oficial, un paro cardíaco y nada más. Pero la autopsia reveló algo que los médicos no esperaban. Parecía que se había tragado su propia voz, dijo uno de los forenses en voz baja años después. Las cuerdas vocales de Andrés presentaban micro roturas, tejido cicatrizado, inflamación crónica y partes colapsadas. Su laringe estaba tan deteriorada que parecía la de alguien que había forzado su voz durante años, hasta romperla. La tráquea también mostraba daño, tejido endurecido, quemado por irritación constante, y aunque nadie lo dijo abiertamente, todo indicaba lo mismo. Había trabajado con dolor, y había callado ese dolor por años. Un asistente de producción, que lo acompañó en sus últimas películas, lo recordó con una mezcla de admiración y culpa. A veces llegaba ronco, no podía ensayar, decía no importa, en cámara lo saco, y lo sacaba, pero terminaba afónico, y seguía grabando. La autopsia también halló hipertensión sin tratar, estrés acumulado y hematomas en el pecho, señales claras de que respirar le dolía, hablar le costaba, y aún así no se detenía. Andrés había hecho del silencio una elección. Nunca se quejó, nunca pidió una pausa, se desvivió por darlo todo en escena, hasta que su voz se apagó para siempre. Y eso no es todo. Su informe médico también reveló que las vértebras cervicales estaban deterioradas, un daño compatible con años de tensión corporal acumulada, de llevar trajes pesados, de sostener el personaje, incluso cuando el cuerpo pedía descanso. Andrés no solo actuaba con el alma, actuaba con cada músculo que le quedaba, y murió sin poder decir una última palabra. ¿Fue un simple infarto, o el desenlace de una vida entregada en silencio a una industria que nunca supo cuándo parar? Andrés Soler se fue como vivió, con dignidad, con presencia, y con el peso de una voz que dejó huella, pero que ya no podía ser escuchada. Tintán, el comediante que hizo reír al mundo, mientras se desmoronaba por dentro. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue mucho más que un comediante, fue el alma pachuco, el rebelde del cine mexicano, el maestro del doble sentido, del albur elegante y del baile improvisado, un genio que parecía hecho de risa, carisma y pura energía. Nadie se lo imaginaba enfermo, siempre con una sonrisa, siempre con un chiste al borde de la lengua. Pero su cuerpo decía otra cosa. El 29 de junio de 1973, a los 57 años, Tintán falleció oficialmente por cáncer de páncreas. Una causa clara, sencilla, aceptada. Pero cuando se realizó la autopsia, los médicos forenses descubrieron una realidad mucho más brutal. Sí, tenía cáncer, pero también presentaba una desnutrición severa. Su cuerpo estaba por debajo del peso mínimo vital para un hombre de su estatura. Vivía con el estómago perforado por úlceras, lo que significa que cada comida era una batalla, y que probablemente el dolor era constante, pero oculto tras la comedia. Su hígado mostraba signos de deterioro crónico, probablemente por el consumo de alcohol y medicamentos. Pero lo que más llamó la atención fue esto: signos claros de hemorragias internas recientes. Un técnico que lo atendió comentó años después: tenía el cuerpo de un hombre mucho mayor. Por fuera seguía siendo el galán cómico, pero por dentro se estaba desmoronando. Sus dientes también contaban su parte de la historia. Había perdido varias piezas dentales y tenía raíces infectadas, lo que sugiere infecciones bucales graves. Otra fuente de dolor constante, otro secreto que nunca llegó al escenario. Y hay más, el informe médico reveló daños considerables en las vértebras lumbares, probablemente por tantas horas de pie, bailando, actuando, girando, cayendo y levantándose. Dolores que jamás se notaron en escena, porque él los disfrazaba con humor. El dato más desgarrador: sufría EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, producto de años fumando y de trabajar en sets cargados de polvo, humo y sustancias tóxicas. ¿Sabías que los sets de cine de esa época no contaban con ventilación adecuada? Los actores respiraban lo que fuera: humo de cigarros, emanaciones de luces calientes, gases de máquinas, sin protección, y lo pagaron caro. Tintán era alegría, era ritmo, era risa. Pero su cuerpo mostraba una existencia agotadora, un cuerpo castigado por una entrega total, a todos menos a sí mismo. Vivió para hacernos reír, murió sin que nadie notara lo mucho que le dolía respirar. ¿Fue el cáncer lo que acabó con él? ¿O fue la acumulación de silencios, fatiga y sacrificios disfrazados de carcajadas? Tintán se fue como vivió, haciendo que nadie lo viera sufrir.
pero su autopsia reveló la historia de un cuerpo que ya no podía sostener el alma de un comediante que siempre dio todo, incluso cuando ya no le quedaba nada. Luis Aguilar, el charro que murió en silencio, y con cicatrices que nunca contaron su historia. Luis Aguilar, el Gallo Giro, fue uno de los grandes charros del cine de oro mexicano. No tenía el misticismo de Pedro Infante, ni la solemnidad de Jorge Negrete, pero se ganó el corazón del público a punta de carisma, talento y una imagen de hombre íntegro, honesto hasta en su manera de montar a caballo. Participó en más de 150 películas, cantó, actuó, hizo reír y llorar, y lo hizo siempre con ese rostro que parecía tallado en seriedad y determinación. Era el hombre que decía poco y hacía mucho. Pero cuando murió el 24 de octubre de 1997, a los 79 años, la versión oficial fue tan silenciosa como su propio final: insuficiencia respiratoria, causas naturales, nada más que explicar. O al menos eso creímos, porque el cuerpo de Luis Aguilar guardaba secretos que no hablaban de una muerte tranquila, sino de una historia escondida bajo la piel. Una autopsia filtrada, años después por un exasistente médico, reveló hallazgos que desentonaban por completo con la vida pública de Aguilar. Primero, fracturas antiguas en costillas y vértebras, golpes fuertes, lesiones que debieron doler, pero de las que nunca hubo registro médico alguno. ¿Se cayó? ¿Lo golpearon? ¿Por qué nunca se reportaron? Sus manos también hablaban. Tenía marcas en los nudillos, cicatrices viejas, como si hubiese participado en peleas físicas o entrenamientos intensos. Pero Luis Aguilar no era boxeador, ni soldado, era actor, y sin embargo su cuerpo parecía de alguien que había peleado en más de una guerra, fuera del set. Los médicos también detectaron cicatrices internas en el hígado, pero no compatibles con alcoholismo. El patrón era otro, uno más cercano a la intoxicación lenta, por exposición prolongada a sustancias químicas o medicamentos. ¿Fue por un tratamiento oculto o alguien lo medicó en secreto? Y lo más perturbador, Luis había perdido parcialmente la visión en uno de sus ojos, algo que jamás se hizo público. Nunca se le vio con bastón, ni con dificultad para actuar. ¿Desde cuándo veía a medias? ¿Por qué lo ocultó? Un forense que participó en el estudio declaró, fuera de cámaras, ese cuerpo no era el de un simple actor, era el de un hombre que cargaba demasiados golpes, demasiadas heridas. Algunas nadie supo de dónde vinieron, y con eso llegaron las teorías. Algunos aseguran que en su juventud, Luis Aguilar enfrentó a ciertos grupos de poder, defendiendo a compañeras actrices acosadas por figuras importantes. Otros dicen que fue golpeado por negarse a firmar contratos abusivos con sindicatos del medio, represalias silenciosas, venganzas de la industria. Lo cierto es que su cuerpo sí hablaba, y decía cosas que el público nunca vio, pero que siempre estuvieron ahí, bajo el sombrero, detrás de su rectitud. Luis Aguilar murió con honor, sí, pero también con cicatrices que no eran de la actuación, sino de una vida vivida entre sombras, silencios y batallas que nadie aplaudió. Fue un charro de cine, o un hombre que luchó mucho más de lo que actuó. María Félix, la diosa que murió perfecta, o al menos eso parecía. María Félix no fue simplemente una actriz, fue una fuerza de la naturaleza, una mujer que no pedía permiso ni perdón, diosa, reina, emperatriz, como quisieras llamarla, pero nunca una más. Con su mirada desafiante, sus frases afiladas como cuchillas y esa capacidad para robarse cada escena sin siquiera alzar la voz, la doña construyó un personaje tan imponente que parecía inmortal, y quizás por mucho tiempo lo fue. Falleció el 8 de abril de 2002, el mismo día de su cumpleaños número 88. Versión oficial, muerte natural mientras dormía. Un final sereno, digno de una reina. Pero ¿qué ocurre cuando incluso la perfección guarda secretos? Porque aunque su cuerpo fue tratado con la mayor delicadeza como el de una leyenda, la autopsia dejó entrever detalles que estremecieron incluso a quienes la veneraban. Un reporte médico filtrado, presuntamente por personal del entonces Hospital Español, reveló algo que el mito nunca mencionó: intervenciones estéticas no registradas oficialmente. Sí, María Félix había modificado su cuerpo, y lo había ocultado con la misma disciplina con la que cuidaba cada palabra, cada fotografía, cada mirada. Entre los hallazgos estaba una rinoplastia mal cicatrizada, que ella siempre negó haberse hecho. También se encontraron rellenos permanentes en mejillas y labios, elaborados con materiales prohibidos en la actualidad, como siliconas industriales. Incluso implantes faciales antiguos desplazados por el paso del tiempo. El rostro de María Félix, aún majestuoso en su féretro, tenía secretos grabados en cada pliegue. Pero eso no era todo. El informe también hablaba de costillas limadas, una práctica estética de los años 50 para afinar la cintura. Una cirugía experimental en Francia le habría colocado tejido muscular artificial en el cuello, algo jamás registrado en México. Y lo más impactante, ninguno de estos procedimientos aparecía en su historial médico, ni una sola anotación oficial. Todo había sido cuidadosamente ocultado,
porque el mito debía mantenerse intacto. Un cirujano estético comentó años después: María no permitía que el tiempo la alcanzara. Si tenía que desafiar a la biología, lo hacía, y nadie se enteraba. Y entonces llega la pregunta: si su cuerpo fue moldeado, si hubo bisturí, rellenos y silencios médicos, ¿dónde terminaba la mujer y comenzaba la leyenda? María Félix se construyó a sí misma como un monumento, una mujer sin arrugas, sin errores, sin debilidades, pero su autopsia reveló que incluso los mitos sangran. ¿Qué habría hecho la doña si supiera que estos secretos saldrían a la luz? ¿Los habría negado? ¿Se habría reído con su clásica arrogancia? ¿O habría destruido toda evidencia antes de morir? Quizá nunca lo sabremos. Pero su cuerpo habló cuando ella ya no podía, y nos mostró que incluso la belleza más venerada también esconde cicatrices. Cantinflas, el comediante del pueblo que murió sin aire para reír. Mario Moreno, el inmortal Cantinflas, no fue solo un actor, fue símbolo, fue voz, fue esperanza, un reflejo del pueblo mexicano, un espejo de ingenio que usaba palabras enredadas para decir verdades profundas. Era ágil, rápido, escurridizo, improvisaba con gracia lo que muchos ensayaban con esfuerzo, y parecía inagotable, como si el aire nunca le faltara, como si la vida misma lo necesitara para continuar. Pero el 20 de abril de 1993, a los 81 años, su cuerpo se detuvo. La versión oficial: cáncer de pulmón, una tragedia que cerraba el telón para uno de los actores más queridos de toda América Latina. Sin embargo, lo que reveló su autopsia dejó sin palabras incluso a quienes creían conocerlo todo sobre él. Los pulmones de Cantinflas no eran pulmones, eran papel arrugado. Así lo describieron médicos forenses: tejido dañado, manchado, colapsado, pulmones que ya no respiraban, sino que se rendían. El informe mostró que sus órganos respiratorios estaban cubiertos por manchas negras, producto de años de exposición al humo, a ambientes cargados, a sustancias tóxicas, y no solo por fumar, por grabar durante décadas en sets sin ventilación, donde el humo del cigarro, las luces, los químicos, las máquinas, eran parte del día a día. El cine de oro iluminaba, pero también quemaba por dentro. Cantinflas también padecía enfisema pulmonar, una enfermedad crónica que impide respirar con normalidad. Los forenses concluyeron que solo podía mantener oxígeno en su cuerpo con asistencia médica, y aún así, seguía sonriendo en público. Un enfermero lo recordó así: cuando llegaba una visita, se incorporaba, disimulaba los tubos, sonreía, aguantaba el aire, no quería mostrarse débil, quería morir como había vivido, fuerte frente al público. Pero el daño iba más allá. Su garganta, su arma más poderosa, también mostraba deterioro por el esfuerzo constante de hablar a ritmo acelerado durante décadas. Sus cuerdas vocales estaban rígidas, sus vértebras cervicales desgastadas, dolor de cuello constante, una espalda que soportaba años de carcajadas, pero también de peso físico. Y aún había más. En su sistema respiratorio se encontraron restos de medicamentos experimentales, nunca declarados por sus doctores ni mencionados por su familia. Fórmulas no aprobadas, intentos desesperados por mantenerlo respirando, aunque fuera un poco más. Cantinflas murió como vivió su personaje, aguantando el dolor, escondiendo la fragilidad, negándose a rendirse. Pero su cuerpo ya no podía más. ¿Qué se esconde detrás de una sonrisa que ilumina a millones? A veces, una respiración que cuesta demasiado. Un hombre que no quería que lo vieran caer. Mario Moreno fue un genio, un símbolo, un milagro para su época. Pero su autopsia nos recordó algo que él nunca dijo en voz alta. El comediante que dio aire a todos se quedó sin el suyo. Ramón Gay, el galán asesinado con heridas que no cuadraban. En la pantalla, Ramón Gay era la imagen del hombre culto, elegante, seductor. Con su rostro clásico, su voz grave y esa aura de misterio que lo envolvía, se convirtió en el galán perfecto del cine de oro mexicano. Participó en películas románticas, históricas e incluso de terror, como El vampiro, 1957. Fue una tragedia brutal, pública y muy mal contada. El 28 de mayo de 1960, a plena luz del día, Ramón Gay fue asesinado. Versión oficial: crimen pasional. El esposo de la actriz Evangelina Elizondo, con quien Ramón habría tenido un romance, lo apuñaló tras una discusión. El caso se cerró rápidamente, demasiado rápido. Pero el informe forense, oculto durante años y luego parcialmente filtrado, decía otra cosa, una historia que no se contó en las noticias, pero que el cuerpo gritaba en silencio. Ramón no recibió una sola puñalada, como se difundió. El informe señalaba al menos 6 heridas cortantes en pecho y abdomen, de las cuales solo 2 eran potencialmente mortales. Las otras eran tajos violentos, dirigidos, intencionados. Aún más inquietante, se hallaron heridas defensivas en los brazos y las manos. Eso indica que luchó, resistió. No fue una víctima inmóvil, se defendió con fuerza. Pero lo más perturbador vino después.
2 de las heridas tenían un ángulo descendente, es decir, fueron hechas de arriba hacia abajo, lo cual no coincidía con la estatura ni la posición del agresor declarado. Y si eso ya suena extraño, escúchate esto. El informe original incluía una lesión en la parte trasera del cuello, una herida que aparecía en el primer borrador forense, pero que luego desapareció. Simplemente se eliminó del documento final. ¿Por qué? ¿Quién quiso silenciar lo que el cuerpo decía con claridad? Las pertenencias de Ramón también levantaron sospechas. Su libreta personal nunca fue devuelta. Se decía que contenía nombres de personas influyentes, contactos, incluso detalles sobre negocios que se movían tras bambalinas en el medio artístico. La libreta nunca apareció. Y Evangelina Elizondo cambió su versión varias veces. Primero habló, luego se desdijo, y con el paso del tiempo evitaba incluso pronunciar el nombre de Ramón Gay en entrevistas. Su silencio decía demasiado. Un médico involucrado en el caso dijo años después bajo anonimato: eso no fue un arrebato de celos, fue una ejecución con rabia acumulada. No actuó un solo hombre. Entonces, ¿qué ocurrió realmente esa tarde? ¿Fue un crimen pasional? ¿O alguien usó la excusa perfecta para eliminar a un hombre que sabía demasiado y ya no tenía miedo de hablar? La autopsia no dejó lugar a dudas. El cuerpo de Ramón Gay contaba otra historia. Una historia violenta planeada, donde la verdad fue silenciada a cuchilladas. Más allá de las luces, el precio oculto de la fama. Detrás del glamour, de las ovaciones, de los papeles que los inmortalizaron, sus cuerpos contaban otra historia. Una historia marcada por el dolor, por los secretos, por el desgaste que nadie vio mientras las cámaras seguían grabando. Las autopsias de estas leyendas del cine de oro mexicano no solo fueron documentos médicos, fueron confesiones post-mortem. Hablaron de fracturas que nunca se explicaron, de sustancias que jamás se identificaron, de heridas internas y externas que no correspondían con la imagen perfecta que nos vendieron. Muchos casos se cerraron con frases como muerte natural, suicidio, accidente, pero los informes forenses decían algo distinto. Decían, esto no cuadra, y cuando el cuerpo dice que no, es porque la verdad aún no ha sido contada del todo. ¿Quién silencia a los muertos cuando empiezan a hablar? ¿Quién decide qué parte de la historia llega al público y cuál se entierra para siempre? Estas autopsias no fueron el fin de la historia, fueron el inicio de preguntas que aún hoy no tienen respuesta. ¿Cuál de estos casos te impactó más? Déjalo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Si este video te sacudió como a nosotros, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo con quien aún cree que todo fue como lo contaron, y suscribirte para más historias que el cine quiso callar, pero los cuerpos decidieron revelar. Nos vemos en el próximo video, donde lo oculto se vuelve voz.